Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Les mando un cordial saludo. Eh, Espero que se encuentren muy bien ustedes en sus casas, todas sus familias, con la ayuda de nuestro Señor. Ahora los invito para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, hermanos, yo les pido para que vayamos en oración al Señor, para que le entreguemos este tiempo que hoy tendremos y para que Él nos ayude a disponer nuestro corazón para que recibamos esa palabra que Él trae para nosotros hoy, ¿sí? Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante ti. Primeramente, Señor, a darte muchas gracias por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor. Por tus cuidados, Señor, para con tus hijos, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque sabemos, confiamos en que tienes tu oído atento, Señor, a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, Señor. Por eso en esta noche, Padre, venimos ante ti humillados, a pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, oh Padre, confiando en que tú perdonarás cada uno de ellos, Señor. Que seamos nosotros, Señor, los que cada día vayamos ante ti a estar a cuentas contigo, Señor. De que esa obra, Señor, en la cruz no haya sido en vano, Señor, para con tus hijos. Que esa obra tuya en la cruz, Señor, nos recuerde, oh Padre, que tú moriste por cada uno de nuestros pecados y que nos perdona, Señor, siempre y cuando vamos de una manera sincera ante ti a pedirte perdón por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar a cuentas contigo cada día, oh Dios. Y te damos gracias, oh Padre, porque sabemos que siempre escuchas nuestras oraciones, oh Dios. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos mantiene, Señor, contigo, a tu lado, Padre, sustentados por tu palabra, oh Dios. Te doy gracias, Señor, por el grupo de alabanza que dispone, Señor, para ti, los cánticos. Que seamos nosotros con entendimiento, Señor, dirigiéndonos hacia ti con reverencia, oh Padre. Que seamos nosotros, Señor, reconociendo lo inmenso que tú eres, Señor, lo bondadoso que eres para con nosotros cada día. Y que seamos, Señor, frente a ti humildes. Te doy muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas hasta hoy, por la vida de cada uno de mis hermanos y por los que a esta hora se disponen, Señor, a ofrecerte alabanzas, Padre. Gracias, Padre, te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Todas las cosas
que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles la expresarán mi gratitud, porque soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a ti. Ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre allí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles
salvación, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Llámame. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. El Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones
Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante ti, confiados, Señor, en que tienes tu oído atento a nuestra oración, Señor. Venimos a poner, Señor, en tus manos bondadosas y misericordiosas nuestras peticiones, Señor. Padre, por eso en esta noche te pedimos, Señor, por conversión de todas aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre. De todas aquellas personas, Señor, que cada día nos rodean a nosotros, tus hijos, conocedores de tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a nosotros a ser diligentes a la hora de ir a llevar tu evangelio, Señor, a todas esas personas, Señor, que pones a nuestro lado todos los días de nuestra vida, Señor. Todos los días, Señor, nos das esa oportunidad de hablarle, Señor, a las personas que aún no te conocen de tu evangelio. Padre Celestial, también te pedimos por salud de mis hermanos en la fe. Tú sabes, Señor, las aflicciones de ellos, Señor, en medio de cualquier situación. Pero, Padre, sabemos que tienes tu mano extendida para con tus hijos, Señor, y que tú conoces, Señor, la situación de cada uno de ellos, oh Padre. Que eres tú, Señor, quien trae la sanidad a nosotros, Señor, en el momento que tú lo quieras, Señor, y si así tú lo quieres, oh Padre. También te pedimos, Señor, por fortaleza y vida espiritual, Señor, de todos mis hermanos, para que seas tú, Señor, en medio de cualquier situación, siendo nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor. Que tengamos claro, Señor, que tú eres nuestra única esperanza, Señor, en cualquier circunstancia de la vida. Que vivamos firmes, Señor, en tu palabra. Que seas tú, Señor, quien por medio de ellas nos confortes cada día y traigas, Padre Celestial, esa paz que necesitamos, Señor, en medio de las situaciones por las que estemos viviendo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por empleo de todos mis hermanos,
y aquellos que por medio de la situación, Señor, lo han perdido. Pero que seas tú, Señor, también fortaleciendo en este momento y ayudando, Señor, a entender que eres tú, Señor, el proveedor de todas las cosas y que no eres ajeno, Señor, a esa situación. Que seas tu Padre Celestial, quien como hasta hoy traiga, Señor, lo necesario que necesitamos para vivir a diario, Padre. Que vivamos agradecidos, Señor, y tengamos contentamiento con todo lo que nos das a diario, Señor, en medio de cualquier situación, oh Padre. También, Señor, te pedimos por la situación económica de los hermanos. Que seas tú de igual manera, oh Padre, sustentándonos, trayendo la paz a ellos, Padre, y que sean ellos, Padre Celestial, poniéndote a ti como primer lugar, teniendo en ti, Señor, ese refugio que a veces necesitamos, Señor, porque la situación se pone difícil, oh Padre, pero que tú no eres ajeno a esa situación, oh Dios. Ayúdanos a entender eso, Padre, que es que no se hace nada si no es por tu santa y perfecta voluntad, Señor, en nosotros. Padre, también, Señor, venimos ante ti a poner las peticiones personales de mis hermanos. Tú conoces su corazón, conoces, Señor, sus necesidades, sus deseos, pero que seas tú, Señor, quien en tu santa y perfecta voluntad obre en ellos, Señor, y que seamos nosotros entendiendo que es en tu tiempo, Señor, que no es en el nuestro, que no es, Señor, en nuestra vida rápida que tenemos, Señor, que todo lo queremos ya, oh Dios. Ayúdanos a entender que eres tú quien obra en nosotros, Señor, en todo momento y quien nos da aquello que realmente necesitamos, Señor. Que todo está alineado, Señor, a tu santa y perfecta voluntad. También, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu fidelidad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Porque no desamparas, Señor, a tus hijos. Porque has extendido tu mano, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar firmes, Señor, en tu palabra, a creer en ella, a creer en ti, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Hermanos, ahora pasamos a otra parte importante de este tiempo y son nuestros anuncios. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Primera de Corintios 15:1. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico, domingos 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Quién es Jesucristo? Estudiemos la Biblia todos los lunes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes, 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 23 de julio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248, solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 24 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6, 1 al 3. En este anuncio, hermanos, quería enfatizar en algo, y es que la reunión para jóvenes y adolescentes ya no va a ser a las 7:30 como es costumbre, sino que ya va a ser a partir de las 7 de la noche, para que lo tengamos muy presente para la próxima reunión, 7 de la noche. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022 8084 671. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Hermanos, ahora los invito para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Corintios.
Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del 20 al 28. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él en todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante ti a darte muchas gracias, oh Padre, porque aún, Señor, en estos tiempos donde no podemos congregarnos físicamente, tú nos has traído estos medios, Señor, para que nos sigamos edificando con tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por los pastores de la iglesia, Señor. Ellos, Padre Celestial, siendo diligentes al pastorear, Señor, este rebaño que has puesto en tus manos, Señor. Trayéndonos, Señor, tu palabra todos los días a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ellos, por los ancianos de la iglesia, Señor. Por eso, Padre, en esta noche, pongo, Señor, en tus manos a la persona, Señor, que traerá tu palabra, oh Dios. Que seas tú preparando y disponiendo nuestro corazón, Señor, para que esta palabra, Señor, sea recibida, sea guardada, oh Dios, pero que sobre todo, Padre, sea vivida cada día en nosotros, Señor. Que nuestras vidas reflejen, Señor, el Dios en el que creemos. Que nuestro testimonio, Señor, hable por sí solo hacia los demás, Señor. Que seamos, Señor, nosotros quienes demos ese buen testimonio de ti, oh Dios. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que toda esta palabra, Señor, que tú nos has traído hasta el día de hoy, esté presente siempre en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por todos los que en este momento, Señor, se disponen diligentemente a escuchar tu palabra, oh Dios. Te entregamos este tiempo, te entregamos, Señor, al pastor en tus manos, que sean tus palabras, Señor, tu sabiduría en él. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por lo que en esta noche, Señor, nos traerás. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más estudiando el libro de Primera de Corintios, donde estaremos compartiendo en esta hora una pregunta más acerca de la resurrección. La palabra clave en el libro de Primera de Corintios es la palabra sabiduría, es con la que inicia el apóstol Pablo su escrito a los hermanos en Corinto. Y les habla precisamente de la sabiduría, orientándolos a que sean sabios en la forma en que se conducen y en la vida práctica dentro de la iglesia. Recordemos que en los primeros capítulos el apóstol Pablo se ha dedicado a tratar unos temas de pecado, de conducta,
unos temas que era necesario pastorear el apóstol Pablo, y ya eso lo vimos en los capítulos iniciales. Luego el apóstol Pablo está tratando una serie de preguntas que los hermanos en Corinto le habían realizado. Una de las preguntas era acerca del tema de la resurrección, y ahí también el apóstol Pablo les está hablando acerca de ser sabios en cuanto a ese tema. Como hemos dicho, la palabra clave de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es sabiduría. La verdad de la resurrección tiene unas implicaciones muy serias, doctrinales y prácticas. Por lo tanto, es demasiado importante ese tema como para que nosotros lo ignoremos. Son temas muy importantes para la vida práctica del creyente. Pablo trata este tema de la resurrección, que es una de las preguntas que los hermanos en Corinto le habían realizado, una carta que ellos dirigieron al apóstol Pablo, y él lo trata respondiendo a unas preguntas básicas. La primera pregunta que le responde, o que él mismo utiliza para responder este tema, para tratar este tema, es si resucitan los muertos, en los versículos 1 al 19. Y para responder a esta primera pregunta, él les habla de 3 pruebas. La primera prueba es acerca de la salvación, versículos 1 y 2, y les dice, básicamente les está diciendo a ellos, ustedes son salvos gracias a la resurrección, porque un muerto no puede salvar a nadie. ¿Y cómo es esa evidencia de la resurrección y de su salvación? Es la transformación de sus vidas. Eso es muy importante que ellos entendieran y dijeran, listo, como hemos sido transformados, nuestra vida misma se convierte en un testimonio sobre la resurrección del Señor Jesucristo. La prueba número 2 eran las escrituras del Antiguo Testamento, versículos 3 y 4, donde el Señor Jesús mismo en los evangelios utiliza la experiencia de Jonás como una ilustración de lo que sería su resurrección. En el momento en que él les menciona a los escribas y fariseos y les dice, ustedes y la generación mala pide señal, demanda señal, pero señal no se les va a dar. La única señal que ustedes van a recibir es la del profeta Jonás, que estuvo en el pez 3 días, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra 3 días. Y esa es la señal, la única que ustedes van a recibir, hablando acerca de su resurrección. Entonces hay otros textos que hacen referencia, ya lo mencionamos en la enseñanza pasada, de otros textos que hacen referencia acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y la prueba número 3 es que Cristo fue visto por testigos, versículos 5 al 11, 1 Corintios 5. Entonces le dice en el texto, dice, vea, hay un montón de gente que todavía está viva. Ahí está Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, ahí está Pedro o Cefas, ahí están los discípulos, pregúntenle a ellos, ellos son testigos de la resurrección del Señor. Además, recuerden que hubo un momento donde el Señor se apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos de ellos todavía viven, o sea que pueden preguntarle a ellos. Esa es una evidencia, dice el apóstol Pablo, y además él dice, vea, y hay una evidencia que es irrefutable. Ustedes recuerdan que yo los perseguía a ustedes precisamente a todos los cristianos, yo los perseguía, era por eso, por decir y hablar de la resurrección. Bueno, ahora yo, porque soy testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, yo lo vi, yo hablé con Él y Él me enseñó a mí. Entonces, pues, a partir de ahí, yo he sido de los perseguidos. Y ya ahora me encarcelan, me torturan, me dan latigazos, me dan vara, me han tenido por muerto y todo eso. Yo no voy a negar la resurrección, no es que yo lo vi a Él. Entonces, pues ahora el testimonio mayor de todos ellos, pues soy yo mismo, dice el apóstol Pablo. Bien, esa es la primera pregunta que el apóstol Pablo responde y les da 3 pruebas para ello. En la segunda pregunta, que es ¿cuándo resucitan los muertos? 1 Corintios 15, del 20 al 28, el apóstol Pablo, para responder a esta pregunta, que la está utilizando él mismo para la inquietud que tenían los hermanos en Corinto acerca de la resurrección, les habla de 3 imágenes. Las
Tres imágenes que utiliza Pablo para responder a esta pregunta de cuándo resucitan los muertos. La primera es las primicias, en los versículos 20 y 23. Y recordemos que las primicias se trata de que el sumo sacerdote mecía las gavillas y entonces lo hacía el primer día después de la Pascua para decir a él, va, toda la cosecha es para el Señor, y esos son los primeros frutos. Ahora, hablando del Señor Jesucristo, Él es el primero de todos los que han resucitado. A ver, cuando hablamos de eso debemos hacer un paréntesis. El Señor resucitó a otras personas, resucitó a Lázaro, resucitó a la niña, resucitó a un muchacho, pero ellos volvieron a morir. El único que resucitó y que permanece vivo es Él mismo. Entonces, Pablo explica que el Señor es las primicias, o sea, es la primera cosecha o el primero que ha resucitado y que jamás vuelve a morir, y es el primero de todos nosotros los que resucitaremos. O sea, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Hay una cosa que hay que recordar, y es que los hermanos en Corinto sí creían en la resurrección. Los griegos no creían en eso. Ellos creían que el cuerpo era como una cárcel donde vivían y que cuando morían quedaban libres de esta esclavitud. Eso era una enseñanza que se había ido metiendo dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo precisamente trae este tema para enseñarles acerca de eso, y porque es solo la palabra de Dios es la única que puede barrer y quitar todas esas doctrinas del mundo, hermano, y por eso tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Ahora, la otra imagen que utiliza el apóstol Pablo es Adán, versículos 21 y 22, y es una imagen que él utiliza para Adán como un tipo de Cristo, pero en contraste. Está diciendo, Adán es la figura del hombre y de toda la naturaleza que ustedes han recibido, y como Adán en su imperfección murió, y es el ejemplo de Adán caído. Pero Cristo Jesús murió y resucitó porque Él no pecó, como Adán, que sí pecó, y todos los descendientes de Adán. Esa es una figura, una imagen, un tipo para enseñar acerca de la resurrección. Y la tercera imagen es el reino, que lo vamos a mirar hoy, versículos 24 al 28. Vamos a leer el texto de la tercera imagen para responder a la pregunta ¿cuándo resucitan los muertos? Y luego entraremos en oración. 24 al 28. Luego el fin. 1 Corintios 15, versículos 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender este tema. Es un tema que para nosotros todavía tiene algunas inquietudes, misterios, están revelados en las Escrituras. Necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo sobre estas palabras, Señor, para poderlo entender, para comprenderlo, Señor, para que nosotros podamos tener esperanza, consuelo, fortaleza por medio de esta palabra que vienes y traes a nosotros en esta hora. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo a seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir creyendo, oh Dios amado, a creer cada día más, a crecer en ese conocimiento y en esa fe cada día más, Señor. Gracias, Padre amado, por mis hermanos en la iglesia. Gracias por los hermanos que están atentos a esta enseñanza. Y te ruego, Señor, que a todos aquellos que se han ido opacando, se han ido durmiendo, a todos aquellos hermanos que para esta época, después de tanto encierro, oh Dios, que han creído que la idea del faraón de no reunirnos es la mejor. Padre, por ellos oro en este momento para que despierte sus corazones, para que sigan clamando, intercediendo, porque lo que tu iglesia necesita es congregarse, recibir tu palabra, oh Dios, en el lugar donde hemos
establecido para las reuniones de tu iglesia, Señor. Despierta los corazones, oh Dios amado, para que ninguno de nosotros considere que podemos vivir de esta manera y así estar completos. No, Señor, ayúdanos a todos para que nos volvamos a reunir y volvamos a tener esa palabra predicada en la presencia de los hermanos, en el púlpito de la iglesia, en la congregación de los santos. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. ¿Cuándo resucitan los muertos? Acabamos de leer los versículos 24 al 28. Cuando Jesucristo venga a la tierra para juzgar, desterrará el pecado, dice la Biblia, durante 1000 años y establecerá su reino. Vamos a leer un texto de Apocalipsis 20, del 1 al 6. Recuerde que estamos hablando de la tercera imagen para responder a la pregunta: ¿cuándo resucitan los muertos? Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Lo que estamos hablando aquí, recuerde, dos paréntesis pequeñitos. El primero, esto no está diciendo, hermanos, que nosotros debamos unirnos con todas las personas del mundo a luchar contra la bestia y a luchar contra el anticristo, y que entonces no importa la religión, la raza y todas esas cosas. Eso no está invitando a nada de eso. Ese paréntesis lo hago es porque escuché o vi o leí de un pastor que lo estaba afirmando, y algunas personas, como pueden llegarlo a escuchar, entonces de una vez hago ese correctivo. No está hablando de eso. Bien. Y lo otro que está hablando es que los que participan de la primera resurrección no van a participar de la segunda resurrección, y los que participan de la primera resurrección tampoco entonces van a ser condenados. Pero los que participan de la segunda resurrección son aquellos que van a estar condenados por cuanto no creyeron en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Entonces ya hemos leído que cuando Jesucristo venga a la tierra para juzgar, va a desterrar el pecado durante 1000 años y establecerá un reino. Entonces aquí hay que aclarar algunas cosas. Los creyentes reinarán con él y participarán de su gloria y autoridad. Los maestros de profecía denominan a este reino profetizado en el Antiguo Testamento como el milenio. La palabra viene del latín mille, 1000, annum, año, pero aún después del milenio, de acuerdo al texto que acabamos de leer, habrá una final rebelión contra Dios. Está en los versículos 7 al 10, mire que ahí está en el texto, habrá una rebelión final. Dice: cuando los 1000 años se cumplan y Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces lo que está diciendo es: después del milenio habrá una rebelión final contra Dios, y dice el texto que Jesucristo aplacará con la palabra
de su poder. Luego los de ese periodo de tiempo, los perdidos van a resucitar y serán juzgados y después de eso arrojados al lago de fuego y azufre. Después la muerte misma será arrojada al infierno y el último enemigo o el postrer enemigo, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, será destruido. Jesucristo como dice el texto, para ese tiempo habrá colocado todas las cosas bajo sus pies. Luego le entregará el reino al Padre y posteriormente se dará entrada al estado eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Entonces vamos tratando de hacer una imagen o un mapa en nuestra mente de cómo sucederán todos estos eventos, como lo hemos leído hasta ahora. Hay algunos estudiosos de la palabra de Dios, buenos y piadosos, que no siempre han estado de acuerdo en cuanto a los detalles del programa profético. Hay personas que inclusive utilizan palabras muy fuertes y diría yo despectivas en cuanto a los detalles de las verdades más importantes con relación a este tiempo, y no vamos a entrar en discusiones ni con ellos ni con nadie. Son diferentes posturas con relación a estos tiempos y a los órdenes de los tiempos. Algunos dicen, no, es que esos dispensacionalistas, no, es que los amilenialistas, no, es que los postmilenialistas. Nosotros no vamos a entrar en esos debates, vamos a mirar qué dice el texto y ahí seguiremos. Ahora, las verdades más importantes, aunque haya diferentes posturas en cuanto a este tema, parecen claras. En el día de hoy Jesucristo reina en el cielo, eso sí lo tenemos claro. Toda autoridad se halla bajo sus pies, como dice el Salmo 110 y Efesios 1, versículos 15 al 23. Eso para nosotros es claro. Satanás y el hombre aún tienen capacidad de elegir. Hablamos que Dios está soberanamente en control, pero Satanás y el hombre pueden tomar decisiones contrarias a la voluntad y a la verdad de la palabra de Dios. Cristo está actualmente sobre el trono en el cielo, Salmo 2. La resurrección de los salvos aún no ha ocurrido, ni tampoco la de los perdidos. Usted va a leer en su casa todos estos textos que hemos mencionado y 2 de Timoteo 2, 17 al 18, repito los versículos. Salmo 110, Efesios 1, 15 al 23. Salmo 2 y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces, ¿cuándo regresará Jesucristo a buscar su iglesia? ¿Cuándo? Es una pregunta muy buena. Una pregunta sobre la que se han hecho falsas profecías, una pregunta donde han surgido sectas, una pregunta donde se han escrito libros, una pregunta en la que se han dado predicaciones y demás. Pero la respuesta es la más sencilla de todas, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: nadie lo sabe cuándo sucederá. Pero el texto de 1 Corintios 15 sí nos da una idea. Nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo sabe, pero cuando suceda será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que, ¿qué nos dice eso? Que el cristiano debe de estar dejando de mirar al coronavirus, a las tormentas, pestes, hambres, terremotos, desastres naturales, guerras, rumores de guerra. Se montó Maduro, se bajó el Maduro, subió el Maduro, volvió a bajar el Maduro. Entonces, el creyente debe estar dejando de mirar alrededor y debe estar preparado para ese momento, en el abrir y cerrar de ojos, que dice 1 Corintios 15, 52. Hermano, qué alegría ese momento cuando sucede. O sea, el creyente debe vivir siempre en esa expectativa. Eso nos insta a que nosotros debemos estar preparados, como dice 1 de Juan, capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28.
Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. He acabado de leer 1 de Juan 2, 28 al versículo 3 del capítulo 3. O sea, está diciendo, al que es creyente, el que es creyente se le ve que es creyente. Su actitud, su preparación, su purificación, su vida de santidad es manifiesta. No es una persona perfecta, pero vive siempre en perfección. O sea, en un estado continuo de perfeccionamiento, de santidad práctica. Entonces, por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, ellos, bueno, Pablo, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo regresará Jesucristo a buscar su iglesia? Le dice, nadie lo sabe. Pero va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. O sea, como un parpadeo. Y cuando eso ocurra, pues dice Juan, dice, estemos preparados, porque eso va a ser un momento glorioso. Entonces nadie lo sabe. Entonces no importa quién aparezca, hermano. Hay gente que, vea, ahí apareció, ahí salió, están tales señales, están tales otras, hermano. Deje preocuparse por eso, repose en Dios, que cuando eso suceda, si usted ha nacido de Dios, como dice 1 de Juan, usted se va a ir con el Señor, así de sencillo. Y no es que yo le esté diciendo y profetizando, no, eso no, hermano, no, leí la Biblia. Entonces la Biblia, ¿qué dice, hermano? Usted ha nacido de Dios. ¿Cómo sabe eso? Porque es que el que es nacido de Dios vive siempre en un estado permanente de purificación. ¿Y qué dice el Señor? Pues se va con Él. Eso es una cosa maravillosa, hermano. El creyente normalmente quiere cada día conocer más a Dios. Anhela todos los días vivir más en santidad. Anhela cada día saber más de Dios y conocerlo más a Él. Vean, hermanos, aprovecho este momentico para decirles, la iglesia en este momento tiene estudios bíblicos toda la semana. Lo estamos haciendo por este medio virtual. Los días lunes estamos estudiando bases de la fe. Aparte, después de la escuela de crecimiento y formación que tiene el hermano Wilson a las 7:30, a las 7 de la noche, entre las 7 y las 7:30, tenemos un estudio que empezamos a dar hace 15 días. Ahí, hermano, volvamos a repasar las bases de la vida cristiana. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta que estamos respondiendo en este momento. ¿Quién es Jesucristo? El día martes estamos estudiando un tema que es para los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los adolescentes, los niños, los jóvenes, para toda la iglesia, porque en algún momento todos nosotros vamos a estar, o porque seamos maestros de escuela dominical, porque pastoreemos una iglesia, porque estemos como maestros de adolescentes y de jóvenes, porque tengamos nuestros propios hijos o nietos, vamos a estar en una posición donde necesitamos esta palabra de Dios. Y además, como durante todo ese estudio vamos a estar estudiando la palabra de Dios, eso transforma su vida, hermano. Entonces la invitación del martes es, hermano, no se descuide. Siempre va a haber tentación y trampa, siempre va a haber alguien que le diga, vení, mira esto como está de charlo, vení como estamos pagando de bueno con esto, ¿por qué no jugamos esto a esta hora? ¿Y por qué no lo jugas después o antes? ¿Por qué no lo hablas después o antes? ¿Por qué no dedicas ese tiempo que es para el Señor, hermano? Por eso decimos, es que el creyente fiel y verdadero, Satanás no ha dejado de tentarlo, y no lo va a tentar entonces que tómate media, tómate una garrafa, anda detrás de aquella vieja y tal cosa. No siempre así, no lo va a mandar a robar ni a matar, no es eso. Usted ya es un hijo de Dios, pero qué trampa le va a tender a pasar en cosas legítimas, muy bueno, para que se desentienda de la formación y la preparación para su alma y la de su familia, hermano. ¿Oyó? Así que preparado, el miércoles seguimos estudiando Judas, el jueves la escuela de matrimonios o la de damas, el viernes tenemos la escuela de jóvenes y adolescentes
o la vigilia al fin de mes. El sábado siempre estamos estudiando este tema de Primera de Corintios. El domingo estamos estudiando conocer a Jesús, conociendo a Dios, al Dios Trino. Todos los días de la semana estamos procurando enviar un pensamiento de acción de gracias. Los jueves estamos enviando un estudio sobre el Evangelio de Juan. Hermano, la iglesia te está entregando todo el tiempo cómo crecer, hermano. Es que, hermano, yo no sé cuánto espera o aspira usted a vivir en esta tierra, hermano, pero es muy poquito. Y va a desperdiciar este tiempo, hermano, sabiendo que este tiempo es para que glorifiquemos a Dios y cada día nos dediquemos a conocerlo más a Él y a crecer en santidad. Hermano, no desperdicie el tiempo. No desperdicie el tiempo, los días son malos. Bien, cierro este paréntesis, hermano, para entrar a otra pregunta. ¿Por qué resucitan los muertos? ¿Por qué? Primera de Corintios 15, 29 al 34 y 49 al 58. Voy a leer los versículos. Primera de Corintios 15, 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, ¿por qué resucitan los muertos? La resurrección del cuerpo humano es un evento futuro que tiene tremendas implicaciones para nuestra vida personal. Si la resurrección no es cierta, entonces podemos olvidarnos del futuro y vivir como nos plazca, si la resurrección no es cierta. Pero no estamos hablando solo de la resurrección para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Eso tiene implicaciones aún para los que no han creído en Cristo Jesús, porque ellos también resucitarán, pero resucitarán a condenación, como dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante que entendamos el tema de la resurrección, porque no es para que nos alegremos: ay, se van a condenar, tan bueno ese mal marido, ay, mal hijo, ay, mala esposa, ay, ese malo, ¿cómo ha sido? Que vaya para el infierno. No, hombre, pues ¿cómo? No. La resurrección es verdad, resucitaremos y Jesús sí viene otra vez, hermano. Aun si morimos antes de que Él venga, dice el texto que resucitaremos en su venida y estaremos frente a Él en un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el texto. O sea, si Jesucristo viniera en este momento, nosotros que no hemos muerto somos transformados, y los que han muerto en Cristo, su cuerpo resucitará glorificado. Así es. Pablo citó 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. La primera es la evangelización, capítulo 15, versículo 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?
Bien, entonces hablamos de la evangelización. ¿Qué significa que se bautizan por los muertos? Hay muchas formas de entender e interpretar esto. Recuerda que están diciendo no hay resurrección. Entonces Pablo de alguna manera le está diciendo, pues entonces, si no hay resurrección, entonces ¿para qué se van a bautizar por un muerto? En el nombre de Jesucristo, si no hay resurrección. Pues es una de las explicaciones de lo que algunos entienden que eso es lo que significa. Como que Pablo les está diciendo, pues ¿para qué? ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a estar peligrando a toda hora predicando el evangelio y llevando a las personas a que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, como quieran. Es una forma de identificarse con la iglesia, con Jesucristo, con la vida de Dios, con el reino de Dios, con el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, todo lo demás. Entonces, cuando estamos diciendo eso, entonces Pablo dice, pues entonces nosotros, ¿para qué nos vamos a hacer matar? Pues vamos a estar corriendo a toda hora muertos de miedo si la resurrección no existe. Entonces, ¿para qué bautizarse en nombre de un muerto? Esa es una de las formas, y yo diría que la forma más comúnmente aceptada entre los estudiosos de la Biblia. Algunos dicen que se refiere al bautismo sustituto, en el que un creyente se bautiza en nombre de un pariente muerto. El Nuevo Testamento no tiene ninguna enseñanza al respecto, pero hay sectas como la de los mormones. Ellos enseñan que se podía bautizar en nombre de un pariente muerto, y entonces, como ya les explicamos y les enseñamos cuando estudiamos sobre las sectas, los mormones creen que cuando usted se bautiza en nombre de ese pariente muerto, básicamente usted lo mandó para otro lugar, o sea, le dio un estatus por allá, en otro lugar. Como en los mormones nadie condena, nadie, en los mormones. Entonces ellos creen que pasó de playa baja a playa media cuando usted se bautiza en el nombre de un muerto. Bueno, eso es más o menos unas cosas que se enseñan, y mire que si hay quienes lo crean. Ahora, en el siglo II había algunos grupos heréticos que creían y practicaban el bautismo vicario. O sea, yo me bautizo en el nombre de un muerto, y por eso al bautizarme en su nombre, entonces yo he creído en Cristo. Miren lo que tan terrible. Yo creo en Jesús, supuestamente, y entonces me bautizo en el nombre de mis padres, o de mis abuelos, o de mis tatarabuelos, o de un tío, o de un primo. Entonces así yo de alguna forma lo voy sacando del lugar de tormento donde esté. Yo no sé cómo hacen para acomodar todas las cosas, pero la iglesia nunca ha aceptado esta práctica, pues, en ningún momento, obviamente. ¿Y por qué razón? Hombre, porque es que la salvación, si usted ha leído la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, usted se ha dado cuenta que el énfasis acerca de la redención, la salvación, es un tema personal, es un tema individual. O sea, cada uno debe ser salvo, creer en Cristo Jesús, cada uno debe poner su confianza en Dios. O sea, no hay una salvación colectiva donde yo salvo a los otros y arrastro con mi nombre y apellido a toda la familia. No, señor, nadie necesita ser bautizado para ser salvo. Eso es otra cosa que también entendemos por la palabra de Dios. Cada uno debe ser salvo, y segundo, nadie necesita ser bautizado para ser salvo. Probablemente lo que la frase quiere decir, bautizado para ocupar el lugar de los que han muerto. En otras palabras, si no hay resurrección, ¿para qué ocuparse en testificar y ganar a otros para Cristo si no hay resurrección? Es lo que está diciendo el texto. ¿Cuál es la razón de alcanzar a pecadores que luego serán bautizados y ocuparán el lugar de los que han muerto? O sea, se van a quedar muertos, no van a resucitar. Entonces, ¿para qué predicarles y para qué alcanzarlos para Cristo? ¿Para qué hacer evangelización? O sea, mire que estamos hablando de las implicaciones con relación a la pregunta, y por qué resucitan, ¿cierto? Porque era la pregunta, ¿y por qué resucitan los muertos? Hombre, hay unas implicaciones, y la primera de ellas es la evangelización. Porque es que si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué evangelizar? ¿Para qué predicar a Jesucristo? ¿Para qué vamos a hablar de un muerto? ¿Y para qué la gente va a creer en un muerto? ¿Y para qué la gente se va a bautizar en nombre de un muerto? Si es que ni él resucitó, entonces ninguno resucitó. Lo que Pablo le está diciendo. Si la vida cristiana entonces es un callejón sin salida, entonces sacamos de eso.
Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, toda persona responsable que se halle en la tierra participará en la resurrección de vida, yendo al cielo, en la resurrección de juicio, yendo al infierno. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Toda persona es responsable, se halla en la tierra, va a participar de resurrección. Entonces, aquí no decimos, no, yo no, usted va a resucitar, pues yo no, señor, usted está en la tierra, va a resucitar algún día. Juan 5, 28, 29. Lo que pasa es que resucitarán unos para vida y otros para condenación. Entonces nosotros sí lloramos por los hermanos que han muerto, por creyentes que han muerto, pero también deberíamos llorar por los incrédulos que aún no han sido salvos o aún tienen la oportunidad de ser salvos. Deberíamos llorar por ellos, hermano. Hago esta pregunta: ¿hace cuánto usted no llora por su familia, por la salvación de su familia? ¿Hace cuánto usted no está de rodillas clamando al Señor y aún con lágrimas por los que aún tienen la oportunidad de ser salvos? Es que, como dice Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza, hermano. Entonces, ¿cómo no vas a orar por ellos? ¿Cómo no vas a interceder por ellos? ¿Cómo no vas a llorar por ellos? ¿Usted de qué le sirve llorar ya por un muerto? O sea, hay lógico, hay tristeza pues por la gente que se nos va. Pero, hermano, debería darnos tristeza y llorar es por las personas que aún tienen oportunidad de salvarse y que no les hemos predicado el Evangelio de Jesucristo. La realidad de la resurrección es una motivación hacia la evangelización, hermano. Eso es lo primero. Debería motivarnos a evangelizar, porque si hay resurrección, claro, hay resurrección para mí que he creído en Cristo, para salvación, resurrección de vida, y para los que no han creído en Cristo, resurrección de condenación. Entonces, hermano, que esto te empuje a predicar el Evangelio, que esto te invite a mirar. Haz una lista pequeñita, haz una lista de 10 personas ya mismo, de 10 personas que aún tienen la oportunidad de ser salvos, pero que no han creído en Jesucristo, y empieza a orar por ellos y comprométete con el Señor para que antes de terminar este estudio de 1 Corintios ya les has hablado del mensaje de salvación. Nos quedan 2 capítulos y no estoy diciendo que nos quedan 2 sábados de estudio, no, 2 capítulos, más tiempo nos va a llevar, pero hermano, ya haz una lista por lo menos de 10 personas, por lo menos, te lo estoy poniendo, y que lo vas a poner en oración y vas a comprometerte con el Señor a predicarles el Evangelio, hermano, porque esas personas van a resucitar o para vida o para condenación. Si lo crees, hermano, entonces empieza a evangelizar. Lo segundo, o la segunda implicación por qué resucitan los muertos es el sufrimiento. La primera es la evangelización, la segunda es el sufrimiento. Versículos 30 al 32 del capítulo 15. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere, cada día muere. Ahí Pablo no se está refiriendo a morir al yo, como en el caso pues de Romanos 6, no, él no se está refiriendo a eso, sino a los peligros físicos que el apóstol Pablo enfrentaba como siervo de Cristo. Mucha gente, cuando ve precisamente el sufrimiento de los cristianos por causa de Cristo, obviamente no quiere seguir las huellas del Señor Jesucristo. Obviamente, como dice el Señor Jesucristo, ese tipo de personas finalmente van a recibir lo que merece esa falta de querer seguir al Señor Jesucristo, el rehusar creer al Señor Jesucristo. Obviamente eso va a traer sobre ellos juicio, dice la palabra de Dios. Cada día muere. Usted no se refiere a morir al yo de Romanos 6, sino a los peligros físicos que el apóstol Pablo enfrentaba como siervo del Señor Jesucristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, unas páginas más adelante. 2 Corintios 4 versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está hablando precisamente de todo esto que está ocurriendo en su vida por causa del Señor Jesucristo, y está diciendo de morir, y no está hablando de morir al yo. Ahí está, capítulo 4, versículos 8 al 10, y usted seguirá leyendo. Y en el capítulo 5, usted sígase leyendo todavía, y habla de que hemos entregados a muerte por causa de Jesús, y habla de cuánto ha sufrido, y está diciendo de cuánto le ha ocurrido, y todo. Siga leyendo, hermano, hasta el versículo 10 del capítulo 5. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, está hablando en los versículos 23 en adelante. Miren el sufrimiento de Pablo por causa de Cristo. Cuando dice cada día muero, está hablando de que la resurrección tiene unas implicaciones serias y prácticas y experimentales en la vida del creyente. Por eso no lo podemos tomar a la ligera. Entonces está hablando, una de las implicaciones es la evangelización. Es una motivación a la evangelización, porque todos van a resucitar. Cada persona que usted vea en este momento, de su familia, vecinos, amigos, asómese al balcón de su casa, a su ventana, y usted puede ver, todas esas personas van a resucitar, para vida o para condenación. No hay un lugar intermedio. Y Pablo, lo otro que dice, y el sufrimiento, o sea, cada día muere. Mire, 23. Somos ministros todos de Cristo. 2 Corintios 11, 23. Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y él está diciendo, ¿y quién enfermo? Y yo no enfermo, y lo demás. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, es una evidencia de la resurrección. Es que si yo no hubiera visto a Cristo resucitado, yo iba a sufrir todo esto, hombre, por una cosa que es una mentira. Pero está diciendo, es una de las implicaciones de seguir a Cristo y creer en la doctrina de la resurrección y enseñar. Es una de las implicaciones. Estaba en peligro constante ante sus enemigos, estaba en peligro de afuera, de adentro, de todas partes. Y en más de una ocasión había estado cerca de la muerte. ¿Para qué soportar el sufrimiento y el peligro si la muerte termina con todo? Como dice el texto, ¿no? Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mañana moriremos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces mire que hay 4 aspectos de la vida cristiana que son afectados por la resurrección. Lo primero es la evangelización, lo segundo es el sufrimiento. Isaías 22:13 dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si el sufrimiento viene, ¿para qué soportar un sufrimiento si la muerte va a terminar con todo? ¿Cierto? Es una pregunta irónica que se hace. Lo que hagamos en el cuerpo en esta vida será examinado en el tribunal de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Todo lo que usted haga en esta vida va a ser examinado ahí. Dios se ocupa de toda la persona, no solo del alma, hermano. Así que el cuerpo participa de la salvación, como dice Romanos 8, versículos 18 al 23. El sufrimiento que se padece en el cuerpo tendrá como resultado gloria en la resurrección. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Todos estos textos de 2 de Corintios los estaremos estudiando más adelante, cuando estudiamos la carta de 2 de Corintios. Pero lo que estamos viendo en este momento es que, hombre, si vamos a experimentar este sufrimiento, es una evidencia de la resurrección. Y si no hay resurrección, entonces ¿para qué experimentamos todo este sufrimiento? Lo que está diciendo Pablo. Si no hay futuro para el cuerpo, ¿para qué pues sufrir y morir por causa de Cristo? ¿Para qué? No hay razón de ser. O sea, ¿para qué estamos sufriendo por causa de Cristo?
si finalmente este cuerpo no va a resucitar? Entonces, mire, ya hablamos de dos cosas. De la evangelización se ve afectada por el tema de la resurrección, son experiencias de la vida cristiana. Y lo otro es el sufrimiento por causa de Cristo. Hermano, siempre va a haber personas sufriendo por causa de Cristo. Algunos en un nivel y otros de otra manera, pero siempre va a haber sufrimiento. O sea, siempre va a haber gente que desprecia, que insulta, que se burla, va a haber gente que menosprecia, va a haber gente que va a ser un obstáculo, un tropiezo a la obra de Cristo, a la iglesia. Siempre va a haber gente, como en este caso, en este tiempo, los gobernantes de nuestra ciudad y de nuestro país se oponen a la congregación de la iglesia. Vea, es algo tan espiritual que hay hermanitos en la iglesia que todavía le creen al faraón. Yo me imagino que en los días de Moisés también había gente que le decía, no, Moisés, pero nosotros estamos muy bien aquí. Moisés, ¿para qué nos vamos a ir? Moisés, quedémonos por aquí. Moisés, póngase el tapabocas. Moisés, échese amonio cuaternario en las sandalias. Vea, fumigue el camello. Moisés, vea, haga tal cosa. Yo me lo imagino que en ese entonces harían lo mismo que hoy en día, siguiendo al faraón y todas esas cosas. Dios mandó, no, ustedes tienen que salir de ahí, vayan a adorar. La iglesia no se puede quedar así, hermano. La iglesia tiene que orar, clamar, ponerse en la rodilla, porque es que tenemos que ir a reunirnos. Mire que lo que el faraón, hablando del lenguaje veterotestamentario, lo que el faraón ha dicho es no se reúnan. Y mire lo que dijo la señora por allá de una ciudad importante del país, que la nombraron de alcaldesa. Y esa señora dice, es que se reúnan las iglesias y que se congreguen. Pues es una noticia que me compartió, no sé si es falsa o verdadera, pero nada raro que esa señora lo haya dicho. Pues por ahí está en un programa radial que tiene color azul y que también es muy de esta mano mía. Usted ahí me ve a la derecha, pero esta es mi mano izquierda. Esa gente obviamente se oponen a la palabra de Dios. Es que el Señor Jesucristo lo ha dicho, es que la izquierda está desde Caín, desde ahí está, hermano, se levanta contra la palabra de Dios. Ese pensamiento que dice, no, es que si la iglesia se reúne es peor que el día sin IVA, es 500 veces peor. Una cosa terrible, hermano. Imaginen el terror que le tienen a la reunión de la iglesia. Y así hay cristianos que hoy en día dicen, ay, no, mejor que nos quedemos, hermano, ¿usted qué es lo que está diciendo, hombre? La iglesia necesita congregarse, la iglesia tiene que congregarse, por no el terror y el pánico que tienen. Es que no crea que ellos están cerrando otras cosas y que cierran justo los fines de semana, como dice Pinturita, que justo el fin de semana es porque sabe que son los días de reunión de la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, entonces hay unos hermanos, unas iglesias que presentaron unos protocolos y entonces le dicen, vea, don alcalde, estos protocolos, mire que el Ministerio del Interior ya está autorizando. Entonces dije, don alcalde en ese momento dijo, bueno, sí, claro, como yo no sé nada, sino que yo solamente hago lo que me mandan a decir, entonces ve así, autoricemos, se autorizó. Pero entonces, ¿qué se le vino encima? De burro algún consejero le dijo, oiga hermano, usted está autorizando a esa gente para que se reúna. Entonces, autoríceles que se reúnan, pero entonces cierre los fines de semana y así no se reúnen. Porque ellos se reúnen son los domingos. Pues ellos creen que se reúnen los domingos. Nosotros nos reunimos toda la semana. Hay iglesias que solo se reúnen los domingos. No sé por qué. O la iglesia necesita oír la palabra de Dios todos los días. Entonces, bueno. Entonces, lógico, es que ate los cabos, hermano. No se reúnen. Entonces nosotros decimos, listo. Ya íbamos a presentar los protocolos. Y entonces la señora que nos iba a ayudar en lo de los protocolos dijo, vea, en este momento los están negando. Esperemos que se calme un poquito la cosa para ver si entramos al protocolo de la iglesia cristiana de Villahermosa en otro momento donde no nos lo vayan a negar. Me han negado ya varios de varias iglesias. Entonces me voy a poner yo a dar hora, hermano. No, voy a ponerme a orar, hermano. Y usted va a orar conmigo. Vamos a orar por eso, hermano, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, hermano, que el Señor Dios Todopoderoso quite el miedo de tu corazón, hermano. Quite la comodidad y el confort de tu corazón también. Eso voy a orar, hermano, para que los cristianos estén inquietos en la casa, hermano, en el cojín, viendo la predicación. Que la iglesia se incomode, hermano, en esto y que diga, no voy a ir a la iglesia. Y voy a orar y voy a clamar y voy a ayunar para que el faraón deje ir a la iglesia.
adorar en la congregación, hermano, saludar a sus hermanos. Así nos digan, vea, por ley no se puede ni abrazar, ni dar besos y tal cosa. Listo, no lo hagamos, ¿qué importa? Hay gente que le da miedo. Entonces, bueno, hermano, Dios le bendiga, deme el codo, deme la rodilla, deme un talón, deme el tobillo, lo que sea. Pero nos vemos y nos congregamos juntos y adoramos, hermano, que Dios lo mandó. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermano. Yo voy a orar por eso y usted me va a acompañar en oración, hermano. Que el Señor quite el miedo. Por ahí sale una noticia falsa, no, que una iglesia se enfermaron todos, que porque todos, no, eso, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Cuando nos reunamos, yo sé que va a haber gente en la iglesia, yo sé que va a haber gente así, y con el celular así, vea. Si usted no me lo ve porque se me metiste papel con mi camisa blanca, no te van a estar así, lo ponen en video y están así. Sí, gloria a Dios, aleluya, yo como soy de buena cristiana, y mire que yo quiero mucho a toda esta gente, pero vea, vean como los grabo, vea el pastor por allá saludó de la mano, lo voy a mandar para que lo encarcelen y le pongan una multa de $1 millón y todas esas cosas, así están. Yo lo creo, hermano, ve que eso pasa, ya lo han hecho, ya es que eso, hermano. El peligro, como dice Pablo, no es que yo sufrí de los de adentro, de los de afuera, de judíos, de gentiles, eso no me asusta. Va a ser prudente, pero yo no voy a dejar de orar, hermano, para que la iglesia se vuelva a reunir. Y así vayan esas personas que desde adentro buscan hacerle daño a la misma iglesia, que vayan. ¿Acaso usted es el que manda? La última palabra siempre la ha tenido el Dios, el soberano es Dios. Vea, no había vuelto a sacar esta bolita, pero recuerda, es que todas las iglesias del mundo, todo el mundo, la Vía Láctea, todas las galaxias, todo está en las manos de Dios. Todo se concentra en una avellana, en una canica, para los que no saben. Todo lo creado. Estoy hablando para darle una idea más o menos de cómo sería todo el universo en las manos de Dios, para como tener una figura, pero eso todavía queda cortico la imagen, hermano. El Señor es el que manda. Ahora, en la primera implicación de la resurrección es la evangelización, afecta nuestra vida cristiana en cuanto a la resurrección. Lo segundo es el sufrimiento, es que vamos a sufrir, hermano, eso es inevitable. Vamos a tener mucha oposición, y aunque no viene pinturita detrás de nosotros a perseguirnos con un palo, pero crea leyes que obstaculiza la reunión de la iglesia, crea leyes para que usted y yo no nos congreguemos, no nos veamos. Y eso es, si hay cristianos, pero que dicen ser cristianos dentro de las iglesias, metiéndole más miedo a la gente y mandando estadísticas y cosas que la mayoría de las veces son falsas. Porque antes del año pasado, por ejemplo, en diciembre, de ahí para atrás, no mandaban estadísticas de toda la gente que muere por dengue? ¿Por qué no mandaban estadísticas de todos los niños abortados? ¿Por qué no mandaban estadísticas de todas las mujeres maltratadas? ¿Por qué no mandaban eso? Porque están replicando el eco del faraón, de la serpiente. Se volvieron mejores periodistas y estadistas que los verdaderos periodistas y estadistas. Eso es, hermano. La tercera, vamos a hablar de la tercera, no vamos a dar sino hasta ahí, que no nos alcanza el tiempo. Versículos 33 y 34. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. La separación del pecado es otra área de la vida cristiana que afecta la verdad de la resurrección. Por eso Pablo dice, no, esto hay que tratarlo muy serio. Como que cristianos con Biblias enteras, es que ni los de Corinto, que no tenían toda la Biblia entera, cristianos con la Biblia entera en este siglo XXI, con toda la información en las redes y en la internet. Usted entra a Google, puede descargar Biblia. Yo tengo el Dios habla hoy, la nueva versión internacional, tengo la nueva traducción viviente, traducción del lenguaje actual, en griego, en hebreo, un montón de cosas, y están en internet para que usted aprenda y estudie Biblia. Y aún así
Viven con el miedo como si la resurrección no fuera real. Si no hay resurrección, lo que hagamos con el cuerpo no tendrá consecuencias en nuestro futuro. Si no hay resurrección. Entonces, lo que yo haga no va a tener consecuencias. Es que no vamos a resucitar, lo que Pablo está diciendo. Al comienzo del estudio dijimos que la inmoralidad era un estilo, una forma de vida en Corinto. Y entonces, obviamente, algunos creyentes rechazaban la resurrección para excusarse de sus pecados. Porque si hay un cristiano que acepta la resurrección, entonces el cristiano no puede tener una práctica de vida inmoral. Porque es que el cristiano peca, pero no vive en la práctica del pecado. Entonces, cuando alguien yo veo que vive en la práctica del pecado, yo, César Moreno, pongo en duda su profesión de fe. Pongo en duda que sea cristiano. No me importa quién sea, ni dónde vaya, ni lo que haga. Yo lo puedo ver en el lugar de reunión de la iglesia, en la capilla de la iglesia. Lo puedo ver haciendo cosas que hace un cristiano. Pero si lo veo en la práctica del pecado, yo diría, no, yo dudo de la profesión de fe de esa persona. Es como el que aborrece a las personas, el que no perdona, el que mantiene siempre vivo el pecado que cometieron contra él y siempre está rumiándolo y rumiándolo, no lo has perdonado. Pues la Biblia dice que es que nosotros, una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que perdonamos a los que nos ofenden, dice Dios. Las malas conversaciones, la Nueva Versión Internacional dice las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los muchachos, hombre, no, vos no tenés por qué ser amigo ni tener al mejor amigo una persona que no ame a Cristo? No ama a Dios, ofende a Dios, es abiertamente contrario a las Escrituras y es el buen amigo. Y mire, y hay padres de familia, hombre, para vergüenza suya lo digo, hay padres de familia que dicen, no, el hijo mío, los hijos míos, las hijas mías están con su mejor amigo del colegio. ¿Cómo? Vos no te estás oyendo, hombre. ¿Cómo que el mejor amigo del colegio, hombre? Ese es un pagano, es un muchacho. Ve, no, pero es que él es lo más de bella gente, si lo vieras. ¡Ah! Una hermosura, una hermosura. Vea, hombre, a mí no me importa. Es que si no tiene a Cristo en su corazón, todo lo que sale de su boca está contaminado por su maldad y su pecado, porque es la contaminación de un muerto en delitos y pecados. O usted va a ir a la morgue y pone su coca del almuerzo encima del muerto que rescataron de Barbosa, que llevaba 8 días flotando en el río Medellín y por allá lo recogía, y entonces usted pone la coca y ve, se le regaló el espagueti y volvió y sirvió y se le enredó con las tripas de él y usted lo comió. Eso es un asqueroso, ¿cierto? Hasta para mí suena fastidioso. Pero, hombre, nadie lo hace. ¿Y cómo si entregas la vida de tus hijos, el alma de tus hijos, se la entregas a sus mejores amigos? No, pero es que el papá es tan lindo con él. Cada que los hijos míos, las hijas mías están allá, ay no, es tan lindo con ellos, les da 20,000, les da liga, me manda mis cosas. Y dice, hermano, ¿qué es eso? Usted vende su alma por un plato de lentejas, hombre. No, separación del pecado, hermano. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermano. Mire, eso era una cita del poeta griego Menander, siendo como un dicho que los lectores de Pablo lo iban a saber. Cuando él dijo eso, ellos sabían de quién se refería. Hermano, qué cosa tan triste, hombre, y tan lamentable. No, hermano, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya entiende por qué. Mire, es que usted va dejando que pase una cosita. Hay un dicho popular, una frase, un refrán, yo no sé, que usted le da el dedo y se toma toda la mano. Esa es la intención de Satanás. Es que Satanás aparentemente no va sino por un dedito. No va sino por eso. Pero él quiere tomarse la vida suya, hombre. ¿Y qué usa? Lo que tiene el mundo, hermano. Van a hacer que usted dude de la resurrección, hermano. Van a hacer que usted dude de lo que va a ocurrir, de las consecuencias por tomar ciertas decisiones. Por eso es que los muchachos hoy en día no le tienen miedo a nada.
Porque es que nosotros le hemos modelado ese estilo de vida. Le hemos modelado un estilo de vida donde no hay temor por las consecuencias. Porque nosotros mismos le hemos vendido un evangelio ligero, liviano, un evangelio tan corrompido, hombre. Le hemos mostrado a los hijos de nosotros, a los hijos de los hijos de los otros, a los amigos, y le hemos mostrado un evangelio donde usted puede vivir, comamos y bebamos porque mañana moriremos y no hay consecuencias para este cuerpo. Pues Pablo está diciendo, sí, si no hay resurrección, sí, pero sabemos que hay resurrección, hermano. Sabemos que hay resurrección. El cuerpo del creyente es templo de Dios, hermano, y se lo debe mantener lejos de los pecados del mundo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios le dice, 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay personas que les hablan, ay, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y uno sabe, y este vive, o esta vive con una persona pagana, hombre, ¿cómo hace? Dios le manda. Mire lo que Dios le está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, que Dios lo ha dicho. ¿Hay algo más claro que eso? ¿Usted a quién necesita que se lo diga? Por encima de Dios. ¿O usted le va a creer más fácil a otros que a Dios? Dios ya lo ha dicho, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, su cuerpo le pertenece a Dios, no es suyo, es templo de Dios. Dios ha hecho residencia en su cuerpo. Todo le pertenece a Dios. Es una lucha por eso en nuestro corazón de adoración. O adoramos a Dios o adoramos a otra cosa. Pero usted siempre está adorando, siempre. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra. Todo lo que usted hace es un gesto de adoración. Adoración no es un acto religioso. Solo en el culto, en tal momento. No. Adoración, eso es su vida, su forma de vida. Usted siempre adora. Dios nos creó adoradores. Usted siempre adora. ¿Adora a quién? ¿A Dios? ¿O a quién o qué? Eso es lo que debe pensar. Por eso Dios dice, no, separación del pecado. La resurrección implica separación del pecado. Cuando tenemos comunión con las obras infructuosas de la carne, como dice Efesios 5, 6 al 17, lo único que se logra es contaminar el templo de Dios. Hermano, qué cosa tan terrible, hermano. Usted contaminando el templo del Señor. Era hora que los corintios despertaran y se limpiaran, como dice 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 11. Pablo le está diciendo, no vean, si creemos en la resurrección, usted tiene que limpiar su cuerpo, y no solo externamente. No, habla de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El creyente no hace componendas con el pecado. No tiene testimonio entre los perdidos que lo rodean, aquellos que no conocen de Dios, como que si no le importara la resurrección. ¿Te imaginas un creyente toda hora dándole a los incrédulos un testimonio, a los que no conocen a Dios un testimonio como de que no hay resurrección, de que no hay consecuencias? Imagínate, yo de cristiano, con una vida de contaminación, practicando las obras infructuosas de la carne, y estoy con impíos. ¿Qué mensaje les estoy dando a ellos? Que no hay consecuencias por el pecado. Entonces ellos se van a arrepentir. No, hombre. Ellos no van a creer en la palabra de Dios.
Qué vergonzoso es vivir egoístamente en el pecado, hermano. Mientras hay millones de personas que mueren sin Cristo. ¿Usted qué dice haber nacido de nuevo? Viviendo en el pecado y la gente al lado suyo muriendo. El Pablo le dije ahora, hermano, si usted hizo la lista de las personas por las que va a empezar a orar para evangelizarlos, esté dispuesto a sufrir por causa de Cristo, por la resurrección, y sepárese del pecado. A partir de hoy, si alguna de esas 10 personas que usted puso en la lista lo invitan a participar de las obras infructuosas de la carne, es un momento de lujo para darle testimonio de Jesucristo. Decir, vea, yo he nacido de nuevo. No, pues que vos has sido evangélico toda la vida. Yo te conozco desde hace 30 años como evangélico, pero vos primero sí aceptabas esto. No, sí, pero ya no. Escuché una predicación el sábado que me cambió. Y el Espíritu Santo me empujó a tomar esta decisión. Dios me transformó por su palabra. Y por eso, a partir de hoy, no recibo, no acepto y no comparto nada de lo que me estás diciendo en este momento. Quiero vivir para Dios y quiero darte testimonio de que hay consecuencias para el pecado. Entonces Él se va a burlar y usted le puede explicar. Es que parte de la burla tuya hacia mí es el sufrimiento por causa de Cristo y es parte de las consecuencias que yo debo vivir por no haberte dado testimonio de que conozco a Jesús. Hágalo, hermano. No se avergüence de los que no conocen a Dios. Avergüéncense de profanar el nombre de Dios, de hacer que el nombre de Dios sea un objeto de burla para los impíos, hermano. Dele vergüenza de eso y arrepiéntase ahora mismo. Y empiece a darle testimonio a esas personas de Jesucristo, el que ha resucitado, si en verdad lo creen. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabo y te bendigo, oh Dios, por tu palabra. Te doy gracias por cada hermano de la iglesia, por cada persona que ha nacido de nuevo, por cada persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús como Señor y que le ha confiado su vida al Salvador. Oro por ellos, pidiéndote que les ayudes, Señor, a dar testimonio de Cristo, a estar dispuestos a sufrir por causa de la resurrección, por el mensaje del Evangelio, y que a partir de hoy se separen del pecado, Señor. Ya lo has mandado, solo hoy lo estamos recordando en esta predicación. Gracias por cada hermano y hermana, gracias por nuestras familias, gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. De nuevo, gracias por habernos acompañado. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.